Voy a presentar a la candidata a doctora, la maestra en ciencias Yatsiri Guadalupe Meneses Presa, quien es químico bacteriólogo parasitólogo y es maestra en ciencias en inmunología desde el 2022, ambos cursados en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Actualmente es estudiante de doctorado y permítanme decirlo que es un excelente estudiante de doctorado. Sí soy su mamá, no importa, pero yo llegué después y realmente es brillante y hay que destacar esas cualidades siempre. Y su principal línea de investigación es justamente el estudio de mastocitos en respuesta a patógenos, y dentro de ese campo, pues ella ha estudiado los procesos de fibrosis, y entonces nos viene a hablar justamente de cómo es la resolución de una inflamación cuando se lleva a cabo en buenos términos. Muchas gracias. Gracias, Yats, por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por la cálida presentación que me ha dado la doctora Viviana. También les agradezco al comité organizador por permitirme estar en este espacio. Y bueno, a continuación vamos a adentrarnos en un tema que nos va a ayudar a entender cómo es que el cuerpo va a regresar a la homeostasis después de que ha enfrentado un daño. Esto es la resolución de la inflamación. Y bueno, como sabemos, el sistema inmune es la defensa armada de nuestro cuerpo, nos va a proteger contra todas las amenazas externas a las que nos enfrentamos día a día, desde pues, patógenos, agentes tóxicos. Y bueno, ya en esta serie de conferencias nos han platicado acerca de cómo las células que están recibiendo los tejidos van a activarse y van a hacer el llamado a otras células desde la periferia para que pues vengan a enfrentar esos agentes que han penetrado las barreras físicas del cuerpo. También ya nos habló un poco la doctora Viviana acerca de que bueno, el sistema inmune no solo tiene un componente celular, sino que también van a haber componentes solubles y que todos en conjunto se van a encargar de eliminar a estos agentes dañinos. Y nosotros podríamos pensar que una vez que se ha eliminado la amenaza, pues vendría el y vivieron felices para siempre. Sin embargo, pues la historia no va a acabar ahí, ¿no? Lo cierto es que durante estos procesos va a haber un daño a los tejidos del hospedero, ya sea debido al agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria del cuerpo. Y bueno, el sistema inmune es muy organizado y muy limpio. Todo lo que llegue a, digamos que ensuciar en estos procesos, también se va a encargar de limpiarlo, ¿no? Entonces, justamente en el final de esta historia es donde va a comenzar la nuestra, ¿no? En esta conferencia pues vamos a ver lo que sucede después de la inflamación, ¿no? Es decir, la resolución de la inflamación y la reparación tisular. Estos eventos, si bien son eventos diferentes, van a estar profundamente conectados. Vamos a ver que no puede haber una reparación tisular efectiva si primero no hay una buena resolución de la inflamación. Igual vamos a ver qué pasa justamente cuando estos procesos llegan a fallar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay una buena resolución de la inflamación? Vamos a ver que va a haber una alteración de la reparación tisular y nos va a llevar a un proceso que probablemente han escuchado, que es la fibrosis. Entonces, para comenzar, vamos a regresar a este esquema clásico de lo que ocurre en una inflamación aguda, en donde pues ya nos platicaron en toda esta serie de pláticas cómo va. Y lo vamos a ver muy rápidamente. Sabemos que cuando se presenta una infección, las células residentes en tejido van a reconocer la presencia de estos microorganismos, reconociendo pues los PAMs. Pero también si hay una agresión a los tejidos por algún tipo de lesión o algún agente tóxico, las células residentes en tejido también van a ser capaces de reconocer estas señales de daño, es decir, los DAMs. El reconocimiento de PAMs o de DAMs va a llevar a la activación de estas células y ya veíamos que pues, van a producir primero muchísimos mediadores vasoactivos que nos va a permitir el aumento de la permeabilidad vascular y también van a producir citocinas que van a ayudar en este proceso de reclutamiento de otras estirpes celulares desde la circulación periférica. Estos leucocitos van a infiltrar los tejidos y vamos a tener que mayormente va a haber un infiltrado de neutrófilos y monocitos. Ahora bien, estos leucocitos que están infiltrando los tejidos pues van a ejercer sus efectos o sus mecanismos antimicrobicidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos mecanismos que son capaces de destruir microorganismos tienen el mismo potencial de dañar los tejidos del hospedero. Y que una vez que se ha eliminado a la amenaza, hay que dañar todo lo que se haya dañado. Es en este momento cuando vamos a empezar a hablar acerca de la resolución de la inflamación.
Hace mucho tiempo se pensaba que la resolución de la inflamación pues simplemente se debía a que era un proceso pasivo, ¿no? Digamos que cuando se eliminaba el estímulo que estaba causando la inflamación, pues esta ya se resolvía. También se creía que cuando se diluía todo este gradiente de citocinas que se produjeron o cuando se paraba la producción de las mismas, simplemente así iba a dejar de haber inflamación y iba a dejar de haber reclutamiento de leucocitos al sitio. Sin embargo, ahora sabemos que la resolución de la inflamación es más bien un proceso activo que va a estar mediado por la producción de mediadores tanto antiinflamatorios como prorresolutivos. Si nosotros ampliáramos este esquema clásico de una inflamación aguda, veríamos que hay una transición en la producción de mediadores lipídicos. Al inicio, durante esta inflamación, pues tendríamos la producción de, por ejemplo, prostaglandinas y leucotrienos, que van a ser muy útiles en esta amplificación de la inflamación. Sin embargo, de manera gradual va a comenzarse a producir otro tipo de mediadores lipídicos por un cambio en los procesos enzimáticos, por las lipoxigenasas, y van a empezar a promover la síntesis de estos mediadores prorresolutivos, como las lipoxinas y las resolvinas. También vamos a tener la presencia de protectinas y maresinas. Y quiero que vean justamente quiénes son las células que están produciendo estos mediadores prorresolutivos. Son justamente neutrófilos y monocitos, es decir, podemos ver desde aquí cómo el mismo sistema inmune se encarga de automodularse y regularse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer este tipo de mediadores y cuál va a ser el objetivo de la resolución de la inflamación? Bueno, en primer lugar va a ser detener el reclutamiento de leucocitos al sitio. Lo que van a hacer estos mediadores prorresolutivos es detener selectivamente la infiltración de neutrófilos al sitio, pero mantener el reclutamiento de monocitos. El siguiente objetivo sería eliminar lo que ya esté ahí. O sea, primero tenemos que ya no entre más y después lo que ya está presente en los tejidos hay que eliminarlo. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, básicamente los neutrófilos, cuando dejen de recibir señales para que sigan activándose, van a entrar en un estado de apoptosis. Y estas células apoptóticas tienen que ser eliminadas. Esto va a ser en un proceso conocido como eferocitosis, en el cual básicamente consiste en la fagocitosis de estas células apoptóticas por los macrófagos. Entonces, esta eferocitosis va a ser muy importante porque también va a limitar una inflamación secundaria. Las células, cuando están en estado de apoptosis, van a mantener la integridad de su membrana. Sin embargo, si estas células no son fagocitadas, pueden volverse necróticas y verter todo el contenido de su citoplasma al tejido. Y esto también puede ser dañino. Lo siguiente va a ser, o el otro objetivo va a ser la salida de las células que estén residiendo, sino más bien las células que hayan infiltrado el tejido, si no son eliminadas por apoptosis, regresan a la circulación sanguínea o también salen del tejido a través de la circulación linfática. Y otro evento muy importante en la resolución de la inflamación va a ser un cambio fenotípico de los macrófagos de un perfil M1 a un perfil M2. Para esto, el proceso de eferocitosis también es muy importante. Se ha visto que justamente cuando los macrófagos M1 hacen esta fagocitosis de los neutrófilos apoptóticos, tienen este cambio de fenotipo hacia un perfil M2. Los macrófagos M2 también son conocidos como macrófagos antiinflamatorios y van a ser buenos productores de, por ejemplo, interleucina 10, que es una citocina conocida por su papel antiinflamatorio. Y con estos eventos, pues justamente va a dar paso a la siguiente etapa, que va a ser el inicio de la reparación tisular. Pero antes de que pasemos a cómo se van a reparar estos tejidos, quiero que veamos brevemente qué es lo que pasa cuando no tenemos esta resolución de la inflamación. Cuando la inflamación aguda no es resuelta, va a perpetuarse en el tiempo, convirtiéndose en una inflamación crónica. Esto puede pasar, por ejemplo, en infecciones por microorganismos persistentes, como son las micobacterias. También es algo común en los pacientes que tienen asma o en pacientes con algunas enfermedades autoinmunes. También ocurre, por ejemplo, cuando hay una continua exposición al agente dañino. Y bueno, a diferencia de una inflamación aguda, la inflamación crónica puede persistir por semanas a meses, y durante este tiempo vamos a tener la coexistencia, digamos, de inflamación, va a haber daño a los tejidos y va a haber intentos fallidos del cuerpo por reparar
todo este daño. También vamos a encontrar cambios importantes en estos tejidos y en el infiltrado leucocitario que podemos observar. Tenemos en el primer ejemplo, o en la imagen de arriba, lo que pasaría o lo que veríamos, por ejemplo, en una infección respiratoria que se produce bronconeumonía aguda, y podemos ver el edema que se produce en los sacos aéreos. También vemos el infiltrado y si le hiciéramos un zoom, veríamos que mayormente son neutrófilos. Aquí, a pesar de que vemos esta inflamación, esta respuesta inflamatoria, no vemos un compromiso importante del tejido. Aún podemos ver esta arquitectura de los sacos alveolares y pues vemos que la vasculatura tampoco está sufriendo un cambio. Vemos únicamente que hay un poco de congestión en estos vasos sanguíneos. En este caso, pues, aunque vemos una perturbación de la homeostasis, con los sistemas de reparación sería suficiente para recuperarla. En cambio, ¿qué pasa cuando la inflamación se perpetúa y se torna en una inflamación crónica, igualmente en pulmón? Aquí podemos ver un cambio en el infiltrado. Vamos a tener células mononucleares, principalmente van a haber monocitos y linfocitos. También podemos ver que la estructura del tejido se ha alterado de manera importante y esto que vemos aquí como fibras o como tejido laxo es la deposición de matriz extracelular. Es decir, la formación de cicatrices. Y esto más adelante vamos a ver que si progresa puede llevar al desarrollo de fibrosis pulmonar. Y con esto también quiero recalcar algo que nos han venido contando y justamente no me malentiendan, la inflamación no es mala, la inflamación es sumamente necesaria, sin inflamación no habría control de las infecciones, las heridas tampoco sanarían y permanecerían las lesiones abiertas, ¿no? Sin embargo, con esto podemos ver que la resolución de la inflamación va a ser tan importante como la inflamación misma. Entonces ahora sí, vamos a continuar a la siguiente etapa y supongamos que se llevó a cabo una resolución de la inflamación eficiente y pues ahora pasaríamos a la parte de la reparación tisular. Y bueno, la reparación tisular la podemos dividir en dos etapas, que son la regeneración celular y la remodelación del tejido. Y quiero que vean que estas etapas o estos procesos no se dan de forma aislada, sino que son consecutivos. Por lo tanto, vamos a retomar desde donde nos quedamos hacia el final de la resolución de la inflamación con esta polarización de los macrófagos hacia el perfil M2. Estos macrófagos van a ser buenos productores, como ya les había mencionado, de interleucina 10, pero también de otras citocinas y de factores de crecimiento. Por ejemplo, producen grandes cantidades del factor de crecimiento transformante beta, del factor de crecimiento endotelial vascular, del factor de crecimiento derivado de plaquetas, y estos factores van a ser muy importantes para que se lleve a cabo la regeneración celular. Y la regeneración celular realmente no es otra cosa que la proliferación de todas las células que se hayan dañado y todas las células que sean necesarias para recuperar la arquitectura tisular. Entonces, durante esta fase de regeneración celular, lo que vamos a tener es la proliferación de una gran cantidad de estirpes celulares. Empezando por qué, por ejemplo, tenemos la proliferación de células epiteliales para que se haga esta restauración de los epitelios. También vamos a tener la proliferación de células endoteliales para formar nuevos vasos sanguíneos en un proceso conocido como angiogénesis. La angiogénesis va a ser muy importante en este proceso de reparación tisular porque le va a aportar al tejido nutrientes y oxígenos y también va a permitir el infiltrado de leucocitos que son necesarios para la reparación tisular. Igualmente vamos a tener una proliferación de fibroblastos y su diferenciación a miofibroblastos. Y bueno, los miofibroblastos los fibroblastos van a diferenciarse a esta estirpe, a los miofibroblastos, a través de diferentes factores de crecimiento, principalmente el TGF-beta, los cuales van a ser suministrados por células residentes en tejido, como son mastocitos y macrófagos. Una de las características principales de los miofibroblastos es la expresión de alfa-actina de músculo liso. Esto básicamente lo que les va a permitir es tener una capacidad contráctil. Y esto es muy importante en la parte de reparación de heridas, porque esta capacidad contráctil les va a permitir hacer el cierre de la herida. Es como si la célula tomara básicamente los bordes de la herida y jalara de ellos para poder cerrar la herida.
Adicionalmente, estas células van a ser las principales productoras de componentes de matriz extracelular, principalmente colágeno tipo 1 y tipo 3. Y otra parte importante de la proliferación, pues van a ser las células del parénquima, las células funcionales del tejido que haya sido afectado. Y aquí, pues digamos que hay un pequeño truco. ¿Por qué? Vamos a hablar, como en términos, espero que Vivi no me regañe porque dijo que después de que salimos de, que nacemos, ya no vamos a tener ningún tipo de reparación perfecta y vamos a tener cicatrices. Aquí hay un pequeño, porque hay ocasiones en que cuando se produce daño sí podemos alcanzar una regeneración completa, pero esta tiene ciertas puntuaciones. Esto va a ser únicamente cuando la herida es superficial, por ejemplo, lo que pasa en la piel y en las mucosas. En este tipo de tejidos, los epitelios, más bien cuando la herida es muy superficial, únicamente va a dañar los epitelios, y los epitelios se consideran tejidos lábiles, es decir, que están en continua remodelación. También cuando hay pues esta presencia de células troncales, pues permiten esta remodelación, este recambio continuo de este tipo de células. Entonces, cuando en estas particulares condiciones vamos a tener una regeneración completa, es decir, no va a haber deposición de matriz extracelular extra en el tejido. Otro caso muy interesante en el que se produce una regeneración es el hígado. Cuando hacemos una resección quirúrgica de una porción del hígado, puede regenerarse prácticamente por completo el órgano. Y esta cualidad va a ser debida a los hepatocitos. Los hepatocitos, a pesar de ser células que están en estado quiescente, bajo ciertos estímulos de factores de crecimiento, pueden entrar de nuevo a ciclo celular y proliferar. Y es esto lo que va a permitir al hígado hacer esta regeneración. En cambio, en la mayoría pues, de las ocasiones en que hay daño tisular, e incluso cuando el daño es muy extenso, o cuando de manera intrínseca el tejido no tiene la capacidad de tener esta regeneración, pues el proceso de reparación va a estar acompañado de la formación de cicatrices. En este tipo de reparación entrarían lo que son los tejidos estables y los tejidos permanentes. Vamos a tener que los tejidos estables son aquellos en los que sus células tienen poca capacidad proliferativa, pero sí pueden entrar nuevamente en ciclo celular bajo ciertos estímulos de crecimiento y proliferar para de cierta forma recuperar la función. También vamos a tener los tejidos permanentes en donde las células no van a tener esta capacidad de entrar al ciclo celular, es decir, no pueden proliferar. Entonces, en este tipo de casos, vamos a finalizar el proceso de reparación con la formación del tejido cicatricial. Y bueno, por último, ya cerrando esta parte de la reparación, va a venir la remodelación del tejido. Y como su nombre lo indica, pues es básicamente remodelar lo que se haya puesto ahí. ¿Qué se puso ahí? Hablábamos de que durante la fase de regeneración se produjo una gran cantidad de matriz extracelular. Esta matriz extracelular, digamos que se encuentra en forma desordenada, principalmente las fibras de colágeno van a ser simplemente producidas y no van a estar organizadas. Entonces hay que organizar estas fibras de colágeno, hay que quitar los elementos que están extra de matriz extracelular y solo quedarnos con lo que necesita el tejido. Como les comentaba, pues la principal fuente de esta matriz extracelular van a ser los miofibroblastos, y ellos no solamente se van a encargar de producir los componentes de matriz extracelular, sino también las metaloproteinasas de matriz. Estas van a ser importantes en el proceso de remodelación porque van a ser justamente estas enzimas las que van a hacer los cortes en las fibras de colágeno y en los diferentes componentes de matriz extracelular para que se pueda hacer la remodelación. Las metaloproteinasas de matriz también pueden ser producidas por otro tipo de estirpes celulares, como los macrófagos y los mastocitos, y además algo importante es que son liberadas como zimógenos, es decir, que necesitan una activación mediante proteólisis. Para esta activación de metaloproteinasas tenemos diferentes enzimas, por mencionar algunas, la triptasa y la quimasa de los mastocitos son capaces de activar a las metaloproteinasas de matriz. Y bueno, entonces estas enzimas se van a encargar justamente pues, de hacer todos estos cortes, y cuando tengamos, digamos que fragmentos más pequeños de colágeno que ya no se vayan a utilizar para
el tejido, los macrófagos presentes van a encargarse también de hacer la fagocitosis de estos fragmentos de colágeno y también componentes de matriz extracelular que pues ya no se vayan a utilizar. Otro aspecto importante en la remodelación del tejido es que no solo vamos a eliminar la matriz extracelular que ya no vayamos a ocupar, vamos a eliminar a todos esos miofibroblastos que crecieron durante el proceso de regeneración y también hay que hacer la eliminación o esta retracción de los vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener una apoptosis de miofibroblastos y de estos capilares que se hayan formado para aportar nutrientes, ¿no? Y aunque pudiéramos pensar que el proceso o la formación de cicatrices sería una remodelación incompleta, realmente le va a dar un apoyo estructural al tejido y va a permitir que el órgano continúe o mantenga su función o la recupere en mayor medida, ¿no? Y aquí vamos a hablar de qué pasa cuando no hay cicatrización, cuando el proceso de reparación tisular tiene una falla. Podemos ver que en algunos tejidos como la piel y las mucosas, cuando no hay una resolución de la inflamación y cuando no hay una reparación efectiva, se van a formar úlceras. La formación o la predisposición para que un paciente desarrolle úlceras pues va a estar asociado a que tenga condiciones preexistentes como enfermedades metabólicas y también enfermedades metabólicas como por ejemplo la hipertensión, la aterosclerosis y la diabetes. Y también cuando hay un daño mecánico. Esto, por ejemplo, pasa en aquellos pacientes que pues permanecen en cama mucho tiempo sin moverse y por la misma presión pues se van a generar úlceras en su piel. Aunque vamos a tener diferentes causas que van a subyacer al desarrollo de úlceras, vamos a ver que de manera general van a compartir ciertas características que están impidiendo que se lleve a cabo un buen proceso de reparación tisular. Por ejemplo, en estos tejidos vamos a tener isquemia, lo que va pues limitar justamente este aporte de nutrientes, esta llegada de las células necesarias para la reparación tisular. También podemos ver que en estos pacientes hay un proceso de inflamación no resuelto, que hay inflamación crónica, y en algunos casos puede haber incluso disfunción de las células que participan en el proceso de reparación, como puede ser los fibroblastos. Ahora, en caso contrario, ¿qué pasa cuando hay demasiada cicatrización? Cuando tenemos una hiperplasia de estos miofibroblastos y una gran deposición de matriz extracelular que no va a ser remodelada de manera eficiente, vamos a tener esta deposición excesiva que se puede ver como tejido conectivo y vamos a tener la formación de dos tipos de cicatrices. Tenemos la cicatriz hipertrófica, la cual pues va a estar limitada a los bordes de la lesión, aunque puede verse abultada. En muchos casos este tipo de cicatrices pueden mejorar con el tiempo. También tenemos las cicatrices queloides. Estas se van a extender más allá de los bordes de la lesión original e incluso cuando ya no haya como que una lesión o un estímulo puede seguir creciendo. Si nosotros viéramos un queloide al microscopio, veríamos justamente todas estas fibras que ven, es el colágeno que se depositó. Por ahí seguramente hay estos miofibroblastos intercalados que siguen incluso produciendo más matriz extracelular. Y otra, digamos que otra forma aberrante de cicatrización pues va a ser el desarrollo de fibrosis. La fibrosis puede afectar una gran cantidad de tejidos y de órganos, por ejemplo los pulmones, el hígado, los músculos, el corazón, los riñones, los intestinos y pues en la piel pues sería como por ejemplo los queloides, ¿no? El detalle con la fibrosis o lo delicado de la fibrosis es que esta excesiva cantidad de tejido depositado, de matriz extracelular depositada, va a empezar a invadir todos esos espacios que ocupaba el parénquima celular. Es decir, que vamos a empezar a perder función del órgano. Vamos a aumentar la rigidez en estos tejidos y esto puede aumentar la mortalidad y la morbilidad del individuo. Y bueno, para entender un poco más la fibrosis, pues ya que vimos todos estos mecanismos de la resolución de la inflamación y la reparación tisular, pues podemos ver cómo el balance no es todo. Podemos ver que siempre ante cualquiera de los procesos va a haber una contraparte para regularlo. Tenemos, por ejemplo, que cuando se produce esta
respuesta proinflamatoria, va a haber una respuesta antiinflamatoria y prorresolutiva para contrarrestarla. Tenemos que cuando hay esta proliferación, por ejemplo, de los miofibroblastos, debe haber una apoptosis para que estos no permanezcan en el tejido. Y vemos que la síntesis de matriz extracelular debe estar regulada por la degradación y reorganización de la misma. ¿Qué pasa entonces cuando uno de estos mecanismos falla, o la regulación más bien falla de estos mecanismos? Pues es entonces cuando entramos en un proceso de reparación patológico. Y como ya les mencionaba, pues puede llevar a este desarrollo de la fibrosis. Si nosotros, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos acerca de que cuando no hay una buena resolución de la inflamación, esta se puede tornar crónica? ¿Qué pasa en un proceso de inflamación crónica? Va a haber continuamente esos estímulos proinflamatorios que van a estar activando los mecanismos del sistema inmune, y como les mencionaba, estos mecanismos ya no van a distinguir entre el enemigo y el amigo. Simplemente van a seguir generándose y puede haber daño a los tejidos. Por ejemplo, las especies reactivas del oxígeno, por ahí también la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos puede generar daño, e incluso la misma muerte de las células empieza a liberar DAMPs que pueden seguir perpetuando este ciclo de inflamación crónica. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos esta inflamación sostenida? Bueno, vamos a entrar en una especie de bucle. ¿Por qué? Nosotros tenemos inflamación, pero siempre que se activan estos mecanismos, se activa simultáneamente los procesos de reparación, porque siempre vamos a tratar de volver a la homeostasis. Entonces, si yo no puedo resolver la inflamación, los mecanismos van a continuar. El cuerpo va a tratar de responder y va a tratar de recuperarse. Entonces, va a haber una activación continua tanto de la inflamación como de los mecanismos de regeneración celular. ¿Qué vamos a tener? Una hiperplasia de miofibroblastos. Ellos van a seguir produciendo matriz extracelular. Entonces, cuando entramos en este bucle, los mecanismos ya no pueden compensarse. Si hay demasiada inflamación, siempre se va a buscar compensarla con un mecanismo antiinflamatorio, pero este mecanismo, más que ayudarnos, también nos va a perjudicar, porque como ya hablamos, va a polarizar esta respuesta de proliferación. Entonces, en este bucle en el que entramos, nunca vamos a llegar al proceso de remodelación de tejido óptimo, y en cambio, pues vamos a tener el desarrollo de esta fibrosis. Si nosotros desmenuzamos un poco más los mecanismos, pues como ya les comentaba, venimos de un proceso de inflamación exacerbado, entonces vamos a tener una alta respuesta antiinflamatoria, y esto lo que va a hacer es favorecer la producción de más factores asociados al crecimiento de esta estirpe celular. Los miofibroblastos incluso son capaces de producir más factor de crecimiento transformante beta para seguir proliferando y seguir produciendo matriz extracelular. Entonces vamos a tener esta gran deposición de matriz extracelular, y en este tipo de procesos también se ha visto que la acción de las metaloproteinasas va a ser inhibido. Vamos a tener tanto la disminución de estas enzimas como el aumento de los inhibidores. Por lo tanto, como les decía, no vamos a llegar a una buena remodelación de la matriz extracelular depositada, y en cambio vamos a tener muchísimo tejido cicatricial. ¿Y esto qué va a hacer? Pues aumenta la rigidez, va a haber un reemplazo del parénquima normal del tejido, y con ello pues va a haber una pérdida de la función orgánica. Esto es algo que, por ejemplo, se pudo observar o pudimos observar en los pacientes que desarrollaban cuadros graves de COVID-19. En estos pacientes, recordemos que había una respuesta inflamatoria exacerbada que pues no estaba bien regulada y que llevaba al desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Si vemos como lo que pasa en estos pacientes, este es el inicio, lo que sería la parte de la neumonía. Vemos, por ejemplo, como les comentaba, lo que pasa en una inflamación aguda, que tenemos edema, tenemos esta congestión de los vasos sanguíneos, y tenemos este infiltrado que va a estar sobre todo poblado por neutrófilos. ¿Qué pasa cuando esta inflamación no era resuelta? Pues venía el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y este se va a caracterizar histológicamente por algo llamado daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso, como les decía, pues es un patrón histológico, pero lo podemos dividir en 3 etapas progresivas. Tenemos la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase de fibrosis. Y aquí se ejemplifica muy bien lo que pasa cuando la inflamación no es resuelta y cuando llegamos hasta este estadio de fibrosis.
tenemos que si la inflamación continúa, vamos a ver la alteración de la arquitectura normal de los pulmones, vamos a seguir viendo este infiltrado, aquí incluso ya pues hay hemorragia intraalveolar, y si esto continúa, aquí es donde justamente se van a activar, lo podemos ver, los mecanismos de reparación. Aquí vamos a ver que hay a lo mejor no es muy claro, pero aquí les voy a contar que hay una proliferación de neumocitos tipo 2 que están tratando de recuperar la integridad de los alvéolos. También vamos a tener por ahí la proliferación de estos miofibroblastos que van a empezar a tratar de reparar el tejido. ¿Y qué pasa cuando pues tenemos coexistiendo estas dos entidades, esta inflamación sostenida y estos intentos de reparar el tejido? Bueno, pues simplemente vamos a tener esta hiperplasia de fibroblastos y esta gran deposición de tejido, bueno, de matriz extracelular. Aquí, bueno, están teñidas con hematoxilina y eosina, pero si nosotros hiciéramos una tinción para teñir específicamente las fibras de colágeno, podríamos ver cómo hay una gran cantidad de fibras de colágeno en este tejido, y pues si ustedes lo ven y se los presentara así de primera, ustedes no pensarían que es un pulmón, porque vemos que prácticamente ya toda la arquitectura se ha perdido y muy probablemente también la función. Y bueno, con todo esto, ahora que ya tenemos el panorama completo, pues podemos ver cómo pues todos estos procesos van a ser necesarios, la inflamación es necesaria para controlar cualquier agente tóxico que haya o que nos esté generando daño. Y la resolución de la inflamación pues también va a ser necesaria para que no haya un daño perpetuo o no se siga dañando a los tejidos. Asimismo, pues la reparación tisular pues va a ser necesaria para que el cuerpo pueda volver a la homeostasis. Y vamos a ver que pues si bien no siempre los procesos son perfectos, la formación de cicatrices también va a ser algo, digamos que bueno para el cuerpo, porque como les comentaba, pues va a dar cierta estabilidad a estos tejidos para que puedan seguir funcionando. Y también pues ya vimos lo que pasa cuando la inflamación no es bien resuelta, vamos a tener estos procesos de inflamación crónica que pues nos pueden llevar al desarrollo de la fibrosis. Y también vemos que cuando esta reparación tisular llega a tener fallos, pues puede llevarnos a estos procesos de cicatrización aberrantes, ¿no? Y quiero cerrar con esta pequeña reflexión acerca de un resumen de cómo se puede interpretar estos procesos. Inflamar para defender, resolver para sanar, reparar para continuar. Si uno de estos pasos falla, la consecuencia puede ser crónica y silenciosa. Y bueno, les agradezco su atención y cualquier pregunta que les haya surgido, la escucho.